Dice el libro de nosotros también, teniendo en derredor nuestro, nuestro tan grande nube de testigos, ¿eh? Nube de testigos, o sea, está diciendo que hay ángeles que te están mirando. Desde luego te está viendo los del mundo, pero para ellos eres una persona no agradable, porque dice la palabra de Dios que si el mundo te va a aborrecer, como aborrecieron al Señor Jesucristo, pero no es el mundo, son los demonios los que no nos quieren a nosotros. Pero hay una serie de testigos, que son los ángeles, dice que nos de toda situación, al decirte despójate de todo peso y del pecado. Fíjate cómo está separando dos cosas, ¿no? Está separando ¿qué? Despójate de todo peso y del pecado que nos asedia. Y al decir todo peso, son los problemas que vivimos aquí en este mundo, ya sea situación financiera, problemas con los hijos, problemas con el cónyuge, problemas con la familia, lo que quieras. O sea, Dios dice, despójate de todo peso. Y también despójate del pecado, que el pecado ¿qué? Nos asedia, o sea, siempre está el Satanás tentándonos y dice que tú y yo corramos con paciencia, ¿verdad? Por un lado córrele, pero con paciencia. O sea, eso significa que tú y yo le pertenecemos a Dios. Amén. Que fuimos comprados por su sangre. Entonces, Dios nunca te va a dejar, ni nunca te va a desamparar, porque te compró con la sangre de su Hijo Jesucristo. Entonces, aunque tú quieras, aunque a veces tu alma dice, ya me cansé, los problemas están muy grandes, esto no funciona, corre con paciencia, porque tú estás en manos de Dios, ¿sí? Entonces, dice aquí que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. O sea, quiere decir que a través de que abres tú la Biblia, tú puedes ver el plan de Dios. Aquí está escrito el plan de Dios para ti, para mí. Amén. Hay un plan de Dios. Entonces, Dios está llevando tu vida en ese camino. Él te puso a Jesucristo, que sabemos que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Entonces, tú estás en el camino que Dios ya te puso, porque te puso en Cristo. Entonces, tú tienes que seguir a Cristo. Entonces, por eso, cuando tú abres la Biblia déjate una marquita aquí en Hebreos 12, y vamos al libro de Romanos 8, ¿sí? Vamos al libro de Romanos 8. Ocho 28. Amén. Romanos 8:28 dice, y sabemos que los que aman a Dios, ¿tú por qué le amas a Dios? Porque te ha bendecido, porque te amó primero. O sea, eso es maravilloso que Dios nos haya amado. Amén. O sea que Él es impresionante cómo va conquistando tu corazón a través a través del tiempo que desde que tú llegaste a Cristo, Él va ganando tu corazón y va haciendo una obra en ti, ¿sí? Y entonces tú vas amándolo más porque cada día te va bendiciendo más y cada día más comprendes que Él es el que te ha bendecido, ¿sí? Y sabemos que los que aman a Dios, todo lo que te sucede, todas las cosas, les ayudan a ¿qué? A bien. Esto es a los que conforme a su propósito, o sea, conforme al propósito de quién? El propósito de Dios, o sea, es decir, Dios tiene un propósito contigo, amén. Y Él lo va a llevar a cabo, Él lo va a cumplir.
porque Él es Dios, Él es todopoderoso. Entonces tú tienes que correr esa carrera ¿con qué? Con paciencia, ¿no? O sea, deja que Dios vaya haciendo la obra en ti. Amén. Y no te desesperes porque de repente Dios te meta en un callejón o te meta en otro problema porque Dios está llevando un control sobre tu vida. Amén. Pero lo único que tienes que hacer es lo que dice aquí regresando a Hebreos 12, ¿sí? Dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos, o sea, tus ojos estén puestos, ¿en quién? En el autor. Jesucristo es el autor de la fe. Es decir, autor significa el que lo hizo, ¿no? Es como un compositor. ¿Quién es el autor de esta canción? ¿Quién es el autor de este libro? ¿Quién es el autor? O sea, alguien lo hizo, ¿no? Entonces, el autor de la fe, el que creó la fe, es el Señor Jesús. Porque él estaba en el Padre, Él es parte del Padre. Mi Padre y yo somos uno, dice el Señor Jesucristo, ¿no? Mi Padre y yo somos uno. Así es que tú tienes que poner tus ojos, puestos los ojos en Jesús, que Él es el creador de la fe y también fue el consumador de la fe. O sea, el que dio el cumplimiento de que la fe es el único camino que hay. O sea, tú y yo somos tenemos que ser personas de fe, ¿sí? Dice, el cual por el gozo, ¿qué tenía Jesús? El gozo que tenía puesto ¿por dónde? Delante de él. Él sufrió la cruz porque él sabía que su sacrificio nos iba a dar vida. Su sacrificio iba a cambiar tu vida. Y él sabía que el Padre lo iba a resucitar. Amén. Por eso es el consumador de la fe. Porque él estaba plenamente convencido que iba a morir, pero que iba a resucitar. Amén. ¿Te das cuenta de esa importancia? Y piensa en estas cosas. Jesús sabía lo que iba a suceder y él dice, por el gozo puesto delante de él. O sea, él tenía ¿qué? Un gozo. Y ese gozo, desde luego, era salvar a la humanidad. Ese gozo era cumplir el propósito de Dios. Ese gozo era saber que su sacrificio iba a traer beneficios. Pero hay otro gozo importante, que él sabía que iba a resucitar. Él sabía que iba a resucitar. Y entonces cuando aquí estás leyendo en Hebreos 12, que tienes que tener tus ojos puestos en el autor y consumador del fe, el cual por el gozo que traía, el Señor, imagínate, fue a la cruz con gozo. O sea, si alguien te dice que pasado mañana mueres, ¿qué lo animaba a tener gozo interno? ¿Qué lo animaba a decir tener gozo? Que sabía todos los beneficios que iba a traer, pero sabía algo más maravilloso, que el Padre no lo iba a dejar, que lo iba a resucitar, ¿sí? Dice, sufrió el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios, es decir, fue al cielo, amén, donde ya no hay ningún pecado que te asedie, ningún peso, o sea, todo es perfecto en el tercer cielo, y él sabía que el Padre lo iba a llevar nuevamente al cielo. Es como, dice, lo envió a la tierra y nunca dudó Jesús, decir, híjole, si peco no regreso, ¿no? ¿No? Él no estaba aquí, y si mi Padre no me regresa, ¿no?
¿Qué haré un cohete o qué? ¿Cómo le hago para regresar allá al tercer cielo? ¿Sí? Entonces, él tuvo un gozo y aquí es donde me gustaría entrar, ¿sí? Que el Señor estaba en fe. Por eso es el autor y consumador de la fe, porque él estaba en fe desde que anunció su muerte. ¿Sí? Es como si tú supieras, piensa en esto, mira. Vamos aquí a Segunda de Pedro. Segunda de Pedro 1:13. Dice el apóstol Pedro, pues tengo por justo en tanto que estoy en donde. O sea, él reconocía que tenía espíritu y tenía alma. Pues tengo por justo que en tanto que estoy en este cuerpo, el despertarlos a ustedes con una amonestación, o sea, inquietarlos. Dice, versículo 14, sabiendo, decía el apóstol Pedro, sabiendo que en breve, ¿qué sabía Pedro? Tiene que abandonar el cuerpo. Como nuestro Señor Jesucristo, o sea, el Señor Jesús tenía tanta comunión Pedro que le dijo, Pedro, ya llegó tu tiempo, ¿no? ¿Cómo se lo dijo a Moisés? A Moisés le dijo, ya eres grande Moisés, ya te vas a venir conmigo. ¿Cómo se lo dijo a Josué? Ya no lo dejó ir a Josué a las últimas batallas, pero dijo, ya eres grande Josué. Ya hiciste lo que yo tenía planeado, ahora vas a venir conmigo. Pero fíjense qué confianza tenía, qué fe tenía Pedro, qué fe tenía Moisés, qué fe tenía Josué, que estaban sin duda alguna de que iban con Dios. Yo no sé, a veces he pensado en algunos hermanos que ya dejaron el cuerpo, que sí decimos, ya está con el Señor, ¿no? Ya se fue fulanito, sutanito, pero estaba en Cristo, pues está con el Señor. Y a mí, la verdad, te soy muy honesto, a veces me viene a la mente diciendo, oye, fulanito, ahora sí él sabe si está allá, ¿no? O sea, como que me entra así medio la duda ahora sí él va a conocer si realmente está con Dios, si está en el paraíso, ¿no? Porque esa es nuestra fe, pero la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se tiene. Pero me encanta esta palabra de Pedro donde dice, el Señor ya me dijo que me tengo que ir, ¿sí? El Señor me dijo, dice nuevamente, pues tengo por cierto, o sea, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertarlos y molestarlos, sabiendo que en breve debo de abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me lo ha declarado. Y el mismo Señor Jesucristo, él estaba en fe, sabiendo que el Padre lo iba a resucitar, ¿no? Y mira, vamos aquí al libro de Mateo 16:21. Vamos a buscar 3 versículos que nos diga que Jesús anuncia su muerte. Jesucristo anuncia su muerte. Vamos al libro de Mateo 16, les dije, ¿verdad? Mateo 16:21. Dice aquí la palabra de Dios, desde entonces Jesucristo. A mí me impresiona mucho cuando dice la palabra Jesús y dice Jesucristo o dice Cristo, porque cada uno de ellos tiene un significado diferente. Cuando es más, a los Jesús, ¿cómo se les dice aquí en México? Chucho. En unos groseros dicen, yo hablé con Chucho. Bueno, no, es el Hijo de Dios, no como que hablaste con Chucho, ¿no? Hablaste con el Hijo de Dios. Yo la llevo bien con Chucho. La Biblia nos habla
Amén. Del enviado. El enviado que se llama. Y entonces dice aquí, leamos aquí lo que estaba anunciando el Señor Jesucristo. Dice en el versículo 21, desde entonces comenzó Jesús a declararle a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas. Y fíjate que no dice de los romanos, o sea, de su propio pueblo. Ellos van a ser los que me van a entregar, pero él traía gozo. Imagínate cuando lo estaba diciendo, no puede ser que a mí me vaya a pasar esto. No estaba él así. El que tenía, dice la palabra en Hebreos, tenía ¿qué? Gozo. Tenía gozo de ir. ¿Por qué? Porque sabía que iba a resucitar. Amén. Es decir, Jesús estaba en fe. Por eso él es el autor de la fe y el consumador de la fe. Pero dice como Jesús, a ver, la pregunta que aquí nos podíamos hacer, si él es el autor y consumador de la fe, ¿sí? Cuando vino a la tierra, ¿vino como hombre? Sí. Sí. Entonces, ¿él ya traía la fe? No, porque nació con... Vamos a ver Lucas. Son misterios que a mí me dan mucha vuelta. Me hacen pensar. Lucas 1. Perdón, Lucas 2. Dice Lucas 2:39. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, sus padres, junto con el Señor Jesús, regresaron a Galilea, a la ciudad de Nazaret. Y de ahí vemos que la historia casi después ya nos habla cuando él ya era grande, ¿sí? Desde luego nos habla cuando tuvo 12 años, ¿sí? Pero dice aquí la palabra de Dios, ¿y qué hacía el Señor Jesucristo desde niño? Crecía y se fortalecía, ¿sí? ¿Y se llenaba de qué? Si él hubiera venido como Dios, Dios tiene toda la sabiduría. Si hubiera venido como Dios, hubiera venido con toda la sabiduría, ¿no? Porque Él es Dios. Y si Él es el autor y consumador de la fe, hubiera venido con toda la fe ya. Pero Él se despojó. Y entonces Él creció y se fortalecía, ¿sí? Y se llenaba de... Quiere decir que Él no tenía la sabiduría. Tuvo que haberla tomado del Espíritu de Dios. Amén. Entonces, vemos que Jesús, por eso fue el consumador de la fe, porque demostró que cualquier hombre que quiera, que crea y que se lo proponga, puede llegar a tener la fe de Dios, la fe de Jesús. Amén. O sea que cualquiera de nosotros podría decir, no, es que Él venció porque Él era Dios. No, Él fue como hombre a la cruz, en fe. Él creció en sabiduría. ¿Qué es lo que te da la fe? ¿La fe por qué viene? Por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, ¿qué hizo Jesús para tener fe? Si se llenaba. Oír la palabra de Dios. Amén. Entonces, pues nosotros corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe. Es decir, tenemos que seguir los pasos de Jesús como hombre para llegar a tener la fe de Dios. Amén. Y entonces regresando aquí otra vez nuevamente a Mateo 16, fue 16, ¿verdad?
16:21. Desde entonces comenzó Jesús como hombre a decirle a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén. Él sabía que iba a padecer los de su propio pueblo y de los escribas, ¿sí? Pero él tenía un gozo, porque él mismo declaraba, y tengo que ser muerto de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser ¿qué? Muerto. Pero el gozo que él tenía, que el Padre lo iba a resucitar, y resucitar al tercer día, ¿sí? Entonces, él tenía un gozo, ¿sí? El gozo de saber que iba a salvar a la humanidad, el gozo que sabía que iba a resucitar, ¿sí? Porque en el versículo 22 vemos esto claramente. Entonces Pedro, tomándolo aparte, o sea, lo jaló, y le dijo, le empezó a decir, a reconvenirle, no vayas a hacer eso, Señor, no, ¿cómo que vas a morir? No, no, no hagas eso, ¿no? Dice, a reconvertirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontesta. Pero él volviéndose le dijo a Pedro, quítate de mí. ¿Cómo le dijo? Quítate de mí. ¿A quién? Le está diciendo Satanás a Pedro. Después de que acababa de decirle, ¿quién dicen que soy allá? Preguntó el Señor Jesucristo. Y muchos, tú eres un profeta. Y Pedro dijo, no, tú eres el Hijo del Dios viviente, ¿no? Acababa de suceder eso cuando de repente el Señor dice, me es necesario morir y todo, y el otro dice, no, no te vaya a suceder eso. Y entonces el Señor Jesús, después que le dijo, sobre esta piedra voy a poner mi palabra, decir, quítate, Satanás, ¿no? Y entonces le dice, quítate delante de mí, Satanás, pues me eres tropiezo, porque yo voy con un gozo, sabiendo que voy a salvar a la humanidad, porque ese es el motivo por el cual el Padre me envió. Le dice, porque no pones la mira en las cosas de quién, sino en las cosas de los hombres. Entonces, regresando aquí al libro de Hebreos, que te dije que dejaras una marquita, por favor, ¿sí? Dice la palabra de Dios que nos dice Dios a nosotros, Hebreos 12:1. Por lo tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande número de testigos, o sea, la cantidad de ángeles que hay que te están viendo, la gran cantidad de ángeles que te están de todo peso y de pecado. Fíjate que cuando estuvo aquí en la tierra, ¿sufrió? Sí. ¿Tú aquí en la tierra sufres? Sí. Pero dice Dios, despójate. Despójate, o sea, dices, todo lo que me está pasando me ayuda bien. O sea, Jesús, nuestro Señor Jesucristo, obedeció al Padre. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Obedecer. O sea, cuando tú estás obedeciendo a Dios y te pasan cosas, significa que estás en la voluntad de Dios. Es diferente que conozcas la palabra y no lo obedezcas, porque entonces le abriste puertas al enemigo, ¿no? O sea, son dos cosas. O sea, tú tienes que mantenerte en obediencia a Dios, ¿no? Pero el mantenerte en obediencia no significa que no vas a pasar pruebas, ¿no? Así es que dice aquí, hay una nube de testigos, así es que quítate todo peso, todo problema. Dice, Señor, yo te estoy obedeciendo, ya revisé mis caminos, ya revisé qué estoy haciendo, yo estoy obedeciéndote, Señor, no he caído en pecado y cuando caigo te pido perdón. Entonces, ¿por qué siguen de todos estos problemas? Es voluntad de Dios. Porque Dios está probando tu fe. Dios está probando tu gozo puesto delante de ti. Dice, y de todo peso de pecado que nos asedia, corramos como. ¿Qué es correr?
Y dice Dios, córrela, pero así. O sea, con la tranquilidad de que estás en manos de Dios, ¿sí? Y te dice claramente que tengas puestos los ojos ¿en quién? ¿En Jesucristo? ¿En Cristo o en Jesús? Vuelve a leer el versículo. ¿Puestos los ojos en quién? En Jesús. Como hombre. Pues te decía, quise separarlo para que quede muy claro cuando Dios te dice Jesús, cuando Dios te dice Jesucristo y cuando te dice Cristo. ¿Sí? Y entonces tú pon tus ojos en Jesús, que Él es el que creó la fe, pero la pudo consumir, o sea, fue el consumador, demostrando que nosotros podemos llegar a ese mismo nivel de fe. ¿Eh? Por eso es el consumador. Porque Él la creó la fe, pero dijo, yo me despojo de ser Dios, me despojo de mi deidad y les voy a demostrar que se puede llegar a tener la fe. Y entonces, ahora cuando, con esto que me estaba dando el Señor en la mañana, decía, Señor, cuando muera o alguien deje el cuerpo de algún cristiano que se tuvo que ir antes o lo que sea o no obedeció en algo, pero ya dejó el cuerpo, lo único que sé es que tú vas a cumplir el propósito divino que tú tienes con él. Amén. Y lo más importante, que si tú estás obedeciendo a Dios, tienes que estar plenamente convencido que vas a resucitar. Amén. Que vas a resucitar. ¿Sí? Entonces, el Señor Jesucristo estaba plenamente convencido de que Él iba a resucitar. Pero entonces aquí entramos con toda la situación de lo que tú y yo somos probados constantemente, ¿sí? Mira, vamos a Primera de Pedro. ¿Sí se escucha bien? No, si hablo re fuerte. Mi mamá me hizo con un vozarrón. Primera de Pedro 1. Yendo a las pruebas. Primera de Pedro 1:7. 1:7. Para que sometida, ¿qué va a ser sometida? Tu fe. El Señor Jesús creció y se fortaleció y llegó a ser el consumador de la fe, diciéndote a ti y a mí, tú puedes resucitar si le crees a Dios. Si tú te dejas transformar por Dios, tú vas a resucitar. Y aún así, si un cristiano no acepta, se va a quedar a la tribulación, pero en la tribulación Dios va a tratar con él para que llegue a tener la fe. Y entonces dice aquí, para que sometida a prueba vuestra fe, no dice la fe de Dios, mucho más preciosa que el oro, o sea, la fe es mucho más preciosa que el oro. ¿Por qué es más preciosa que el oro? Porque con la fe puedes lograr todo. Toda situación que tengas, tú puedes, por medio de la fe, llegar a la meta. ¿Sí? Dice, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego. Tu fe, para que tú resucites, tu fe tiene que ser hallada ¿en qué? En alabanza y gloria y honra, ¿sí? Cuando sea ¿quién? Manifestado Jesucristo. Entonces, a ver, Dios quiere que tú vayas al cielo. Dios quiere que en Cristo Jesús estés. O sea,
para estar en Cristo Jesús, necesito tener la fe de Cristo. Y hay un versículo que me hace a mí un poco, o sea, Jesucristo, ¿dónde está ahorita? Está separado, así, está el Padre así, está sentado, y el Señor Jesucristo está sentado a la diestra de Dios. Pero no dice que está en Dios. A la diestra de Dios. ¿Y por qué no está en el Padre? ¿Por qué dice que a la diestra? Mira, vamos aquí al libro Hechos 1. No, creo que no está aquí. Vamos al Salmo 110. Salmo 110:1. A mí me impresiona todas estas revelaciones que Dios nos da a conocer a ti y a mí. Dice el salmista, Jehová, el Padre, le dijo a mi Señor, ¿no? Hay una parte muy buena que el Señor Jesucristo, a ver, que dice, yo soy hijo de David, dice el Señor Jesús, soy hijo de David. Entonces, por qué David dice que yo soy su Señor, si él es mi papá? ¿Lo has visto ese versículo? Pero, y este escrito, ¿qué le dijo Jehová a nuestro Señor Jesucristo? Siéntate a mi diestra hasta que ponga, hasta que ponga. O sea, hay una fecha límite. Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y entonces lo tiene a un lado, a pesar de que él ya venció y él no pecó, él podía estar en el seno del Padre, ¿no? O sea, él podía estar dentro del Padre, ¿no? Pero lo tiene a la diestra, ¿hasta cuándo? Ajá. Ahora, ¿somos el cuerpo de Cristo? ¿Sí? Vamos a Efesios 5. Efesios 5:30. Porque somos, ¿qué dice ahí? Miembros de su cuerpo, de su carne. Eres miembro de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Ahora, ¿tú eres parte del cuerpo de Cristo? Esta carne que tienes ahorita, ¿es parte de la carne de Cristo? ¿Somos miembros de su carne? ¿Estos huesos que tienes aquí son los huesos de Cristo? Dice que somos miembros de sus huesos, de su carne. Porque somos miembros, ¿sí? Somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Ahora, sabemos que el pecado está aquí, ¿no? Ahora,
¿Ya lo venciste? ¿Le has fallado a Dios como cristiano? Yo le he fallado. Gracias por su misericordia, que le pido perdón y vuelvo a estar en comunión con Él. Pero este cuerpo aún sigue sin vencer el pecado. Entonces Jesús está sentado a la derecha del Padre hasta que ponga a sus enemigos. Los enemigos de Cristo o los enemigos tuyos. Son los mismos. ¿Por qué son los mismos? Porque tú eres miembro de su cuerpo. Entonces, cuando tú venzas, entonces Jesucristo va a tener un cuerpo perfecto que venció. Y entonces entraremos al seno del Padre. Mira, Juan 17. ¿Lo estamos entendiendo? ¿Está? Porque a mí me dije, Señor, ¿por qué lo pusiste a un lado tuyo? Si Él estaba en tu seno y el plan es que esté en tu seno. Amén. Juan 17. Dice Juan 17, 15. Está hablando de ti, de mí. Le dice al Padre: no ruego, Padre, que los quites del mundo, sino ruego, Padre, que los guardes del mal. Porque tú y yo ya no somos del mundo. Como tampoco, dice el Señor Jesucristo, yo soy del mundo, yo vine del cielo. Y le dice al Padre: Padre, santifícalos en tu verdad. ¿Y cómo los va a santificar? Por medio de la palabra. Le dice: como tú me enviaste al mundo, quitándome mi deidad, así yo los envío al mundo. El Señor Jesús fue enviado al mundo. ¿Y qué hizo el Señor Jesucristo para vencer? Se llenó de sabiduría y su fe se fortaleció y fue el consumador de la fe, ¿no? Y entonces le dice: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico. ¿De qué manera? Él se santifica a mí mismo. Cada vez que tú obedeces a Dios y estás cada día más en santidad, ¿estás santificando a quién? A Jesús. Aleluya. Estás santificando a Jesús porque eres el cuerpo de Cristo. Entonces el Padre dice: ¡ay! Cada vez te vuelves más santo, Jesús. Él es santo, pero tiene un cuerpo de pecado que somos nosotros. Pero tú cada vez que vences, estás santificando el cuerpo ¿de quién? De Jesús. Amén. ¿Sí sentido? Mari lo está entendiendo muy bien. O sea, cada vez que tú caminas en santidad, estás santificando a Cristo. Amén. Cada día. Y entonces estás poniendo a los enemigos de Cristo, que son tus enemigos, por estrado de tus pies. Cuando tú le dices a Satanás: Satanás, conmigo no vas a poder, ¿no? Y lo vences. ¿Sí? Y entonces te dice: como tú me enviaste al mundo, yo les he enviado a ti, y por ellos, por ti, el Señor se santifica a sí mismo, para que también ellos sean santificados en verdad. ¿Sí? Por medio de la palabra. Dice: mas no ruego solamente por ellos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, ¿no? Amén.
Qué impresionante versículo también. Mas no ruego solamente por ellos, sino también por los que han de creer. ¿Qué hacía Pedro? No voy a seguirlos exhortándolos, ¿sí? Porque todos estaban creyendo en Dios por medio de Pedro. Amén. Y tú y yo creemos por medio de las personas que, como ahorita, ¿no? O sea, yo estoy hablando la palabra de Dios, pero tú la estás creyendo porque está aquí y te está hablando el Espíritu de Dios, pero por medio de la palabra que estoy dando ahorita. Amén. Se escucha muy bajito la mente, más que ya se me durmieron algunos. Amén. Y mientras no escuche. Así es que dice aquí, la meta, no la neta, la meta. Versículo 21. Para que todos ellos sean ¿qué? Uno. Para que todos ellos sean uno como tú, oh Padre, en mí. ¿Sí? Para que todos sean ¿qué? Uno. Como tú, oh Padre, en mí, yo en ti, que también ellos sean ¿qué? Uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y luego dice el versículo 22, la gloria que me diste, yo ya se las di. O sea, todo el bien ya está en ti, porque te ha dado un espíritu nuevo y puso su Espíritu Santo. Entonces, por medio de lo que mismo tuvo el Señor Jesucristo tuvo al Espíritu, creció y se fortaleció. ¿Y quién lo llenaba de sabiduría? El Espíritu Santo. ¿Quién te llena de sabiduría a ti? El Espíritu Santo. Para que tú logres vencer ¿a quién? A tus enemigos, que son los enemigos también de Cristo. Y que está sentado a la diestra de Dios. Hasta que ponga a todos sus enemigos. Para que entonces seamos uno en la nueva Jerusalén. Amén. O sea, démonos cuenta que tú tienes que ser, tú estás corriendo una carrera, pero la tienes que correr ¿con qué? Tú tienes que estar obedeciendo a Dios. Pecaste, pídele perdón a Dios. Le fallaste a Dios, pídele perdón. Su misericordia es nueva cada mañana. Corrige el camino para que tú sigas caminando en paciencia, sabiendo que Él está poniendo pruebas en tu caminar hasta que tu fe sea hallada en alabanza y gloria. ¿Y qué significa que tu fe sea hallada en alabanza y gloria? Vamos a poner un ejemplo, digamos, más práctico, ¿eh? Un ejemplo práctico de eso. Tú estás siendo probado por fe. ¿La fe qué es? ¿La certeza? Vamos a recordarla nada más. Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza, o sea, la seguridad, estar plenamente convencido de lo que estás esperando. Quiere decir que es algo que le pediste a Dios, ¿no? Entonces estás plenamente convencido de que se lo pediste y que va a llegar, pero no ha llegado. Porque dice la convicción, estás convencido que no lo tienes, de lo que no se ve. ¿No? Se hace cuenta que no tienes dinero y tienes una necesidad de cosas que tienes que pagar y cosas el otro. Y Dios te dice, Dios proveerá. Te dice el Señor en el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada
me faltará. El Señor te dice que todo lo que pidas al Padre en el nombre de Jesús te será, ¿qué? Hecho. Lo haré, dice el Señor Jesucristo. Estás en fe, ¿no? Es un problema familiar, un problema de lo que quieras. Tú llegas y te postras delante de Dios y, Señor, tu palabra dice que todo lo que pida el Padre en el nombre de Jesús me será hecho. Si algo pidieres en mi nombre, dice el Señor Jesucristo, yo lo haré. Entonces, después de tu oración, tú te levantas, Tú te levantas y tienes que andar en fe, ¿no? Con gozo. Amén. Con gozo sabiendo que Dios lo va a hacer, ¿no? Pero el ejemplo más común es, digamos, dentro de los aspectos de la fe, es el del dinero. No tienes dinero para pagar esto. Entonces ya llega la fecha que tú necesitas el dinero porque se te vence, porque te van a cobrar, o por esto, por aquello. Entonces, y señor, ¿qué pasó? Señor, no sé, y ya viene la fecha y no llega, ¿no? Y de repente, y dices, oye, aguántame, ya nada más yo creo que me van a pagar de acá y que el otro. Y ya solucionaste el problema en tus fuerzas. Y entonces, si tu fe tiene que ser hallada, tu fe va a ser probada. ¿Pasaste el examen o no la pasaste? Claro que ya sé que vas a decir, gracias Señor porque llegó el recurso. Le tuve que pedir al banco, pero gracias que tú me pusiste con el funcionario correcto, ¿no? Porque no llegó la provisión como Dios la da, ¿no? Y tú prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestar. Entonces no pasaste el examen. Y tu fe tiene que ser encontrada ¿cómo? En alabanza y gloria cuando sea manifestado Jesucristo. Cuando viene de Dios algo que Dios, ahora vamos a poner otro ejemplo, cuando tú le estás pidiendo por algo que cambie una persona, que se ordene tu vida, que tu cónyuge esto, que se cumple, lo que quieras, o sea, cualquier cosa, y se cumple, porque no fue por medio ni de médicos ni de dinero, ¿qué haces? Gloria a Dios. Amén. Entonces tu fe es hallada en alabanza y gloria. Amén. Cuando sabes que nadie te podía solucionar el problema más que Dios. Y tu fe tiene que ser hallada en alabanza y gloria. Cuando el apóstol Pablo nos dice en Filipenses, vamos aquí al libro de Filipenses. Filipenses 3. Dice Filipenses 3, 3:7. Dice el apóstol Pablo, pero cuántas cosas para mí eran ganancia. Mis títulos, mi carrera, mi negocio, todo esto. Versículo 8. Ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. O sea, las mismas palabras yo creo que dijo el Señor Jesucristo. Yo todo lo que vi aquí en este mundo no me interesa. Lo único que quiero es la sabiduría de Dios. Lo único que quiero es la sabiduría. Porque la sabiduría de Dios me va a transformar. La sabiduría de Dios me va a permitir andar en fe. Y con la fe puedo lograr todo. Pero una fe conforme a la voluntad de Dios. En el libro de Judas, creo es, o de Tito, nuestra fe santísima, le dice, ¿no? Nuestra fe santísima, o sea, tu fe tiene que ser conforme a la voluntad de Dios. Y entonces dice aquí, Cristo Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar ¿a quién? A Cristo. Versículo 9, ¿y ser qué?
encontrado en Cristo. O sea que cuando venga Cristo, tú estés en Él. A ver, pero si eres hijo de Dios, estás en Dios, ¿cómo que ser hallado en Él? Que tu fe tengas que ser igual que la de Él. Para que cuando seas hallado en Cristo, el Padre diga, ahora ya no estás a mi diestra, ahora somos uno. Amén. Ser hallado en Él. Ser hallado en Él. No teniendo mi propia justicia, porque mi justicia la voy a lograr por medio de la ley, sino lograr la justicia que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. ¿Sí? Amén. Qué impresionantes versículos. No sé, a Pablo se le pasaban las horas predicando. Y los inconversos le decían, ¿quién es este palabrero? ¿No? Así dice en el libro de Hechos. ¿Quién es este palabrero? ¿No? O sea, el que no tiene a Cristo, dices, es locura. O sea, como los que están pasando ahorita ahí. ¿Qué es esto? ¿Qué es ahí? Y dale, mi esposa, pásenle, que es una que... No, y se ven quién es ese palabrero que está ahí abajo, ¿no? Pero cuando el Espíritu de Dios te está revelando la palabra de Dios, estás sentado hasta en la orilla de estas bancas. Señor, gracias por todo lo que me estás dando. Amén. Entonces, tú y yo tenemos una carrera por delante. Primera de Corintios 9, y con esto yo creo que ya terminamos. Dice 1 Corintios 9, 9:24. No es la hora, ¿eh? 1 Corintios 9:24. Dice la palabra de Dios, no sabéis, está poniendo un ejemplo Pablo, no sabéis que los que corren en un estadio, ¿cuántos hemos visto las carreras de las Olimpiadas, no? Pasan 40,000 carreras, ¿no? Pero esas personas se están preparando 4 años pegaditos y otros van a la segunda y 8 años están entrenando y entrenando, porque todos a la verdad, ¿qué hacen? Corren. ¿Pero qué crees? Pero te dice Dios, corre con paciencia la carrera que tengas. ¿Cuál es tu carrera? Ser igual que Cristo, para poder estar también sentado a la diestra de Dios. Y cuando Él ponga a todos los enemigos bajo sus pies, tú estés en el seno del Padre. Todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Corre de tal manera. Y después pone otro ejemplo. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. ¿O no es cierto? Hay gente que dice, oye, ¿por qué no te desvelas? Es que mañana voy a competir. ¿No? Oye, ¿por qué no comes esto? Es que no puedo comer esto porque no me va a permitir hacer esto. Porque todos aquellos luchan por algo. Ellos, es decir, poniendo el ejemplo de todos los deportistas, ellos a la verdad, una corona corruptible. Pero nosotros, una incorruptible. ¿Sí? Así es que dice el apóstol Pablo, así que yo de esta manera corro. Y tú y yo vamos corriendo la carrera con paciencia. Me tengo que llenar de sabiduría porque la sabiduría me va a dar la transformación y me va a dar fe. ¿No? Así que yo de esta manera corro.
Yo no voy como a la aventura, a ver qué sale, ¿no? No, yo sé que Dios es fiel y que Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito contigo y conmigo. Amén. Estás en la voluntad de Dios. No corremos a la aventura. Pero de esta manera me peleo con todos. No. Me peleo conmigo mismo. Dice, de esta manera peleo. No como quien golpea al aire. Dice el versículo 27. ¿Con quién pelea Pablo? Mi cuerpo. ¿Y lo pongo? O sea, cuerpo, no vuelves a pecar. Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser ¿qué? Eliminado. Porque el Padre le dijo al Señor Jesucristo, siéntate a mi diestra, tú ya venciste. Estáis en ese cuerpo donde puse mi plan hasta que pongas a tus enemigos por estrado de tus pies. Quiere decir que muchos no estarán, que van a ser ¿qué? Eliminados. Cuando el Señor Jesús, ya nomás déjenme otro versículo leérselos. ¿Están de acuerdo que les lea otro versículo? Sí. Apocalipsis 21. Dice Apocalipsis 21:1, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Quiere decir que está empezando el milenio. Y dice en el versículo 2, en la revelación que recibe el apóstol Juan, y yo, Juan, vi la santa ciudad, vi la nueva Jerusalén, que venía del cielo de Dios. Pero esa nueva Jerusalén venía ataviada para su marido. Ya se había unido a Cristo. Amén. Pero ya venía totalmente sujeta a Cristo. La nueva Jerusalén es descender dispuesta como una esposa ataviada, sujeta pues. O sea, obediente a la cabeza que es Cristo. Amén. Quiere decir que ya había puesto a sus enemigos por estrado de sus pies. Amén. Qué impresionante carrera tenemos, mis hermanos. Y Dios la va a cumplir. Dios la va a cumplir porque tú fuiste llamado. Amén. Y te debe impresionar un poquito, regresando nada más a Hebreos 12, para poder enlazar todo lo que hemos estado platicando. Hebreos dice que te quites, te despojes de todo peso, de todos los problemas. Si tú estás obedeciendo a Dios, dile, algo está haciendo Dios conmigo. ¿No? Pero también me quito del pecado. Y corro con paciencia la carrera que tengo por delante. ¿Sí? Y dice en el versículo 12:5, y habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina de quién? Del Padre. Ni desmayes cuando eres ¿qué? Reprendido por él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. ¿Sí? Quiere decir que Dios te está metiendo en pruebas y pruebas y pruebas porque quiere que tu fe sea hallada en alabanza y gloria cuando sea manifestado Jesucristo. Amén. Amén. Entonces, vamos a ponernos de pie, vamos a darle gracias a Dios y
y que el Señor nos fortalezca para la carrera que tenemos por delante. Y hay algo que antes me gustaba hacer mucho, y que creo que me decía un hermano el otro día, eso ayuda mucho, hermano. El que yo pueda orar por ustedes imponiéndole las manos. Y la pregunta que yo haría, quien quiera y esté de acuerdo a pasar aquí adelante y que yo ore por ustedes para fortalecernos, como yo les pido a ustedes que oren por mí, que nos fortalezca. Yo te invito a que si quieres venir, vengas aquí al frente para que me permitas, si me lo consideras, que me permitas orar por ti. ¿Sí? Y voy a... Gracias a Dios. Nos ponemos aquí así. Y si gustan, pásate, Fernandito, y hasta ahí. Y ahorita esperas ahí, te regresas. ¿Mm? ¿Cómo? Que ahí podemos subir todavía. Ah, sí. Cierra sus ojos. Me permítanme orar por usted. No está mi esposa, ¿verdad? No. No está con los niños. Está con los niños. Bueno. Padre, yo te ruego por Mari, Señor. Fortalécela, Señor, para que siga llenando de tu sabiduría, Señor. Porque eres tú el único que lo puede hacer, Padre, en el nombre de Jesús.